días. Antes de iniciar el curso de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Unidad 3, pues quiero darles la bienvenida a estas vacaciones. Espero que todos se encuentren bien y pues a darle ya los últimos meses para poder terminar esta materia. Si ustedes observan, en la unidad 1 vimos clasificación de los materiales, en la cual pues nosotros vimos la importancia y la clasificación. En realidad la unidad 3 ya es algo repetitivo de la unidad 1. En la unidad 1 no evalué lo que es los temas, el tema 1.1, nada más les califiqué lo que es arreglos atómicos. Incluso el examen les puse 2 problemas acerca de esto. Bueno, en la unidad 3, según su temario, si lo pueden ustedes consultar en su casa, el temario marca la unidad 3, que son metales y aleaciones. Vamos a ver el tema 3.1, que es solución sólida y diagramas de fase. Recuerden que la solución sólida se refiere a los tipos de aleaciones. Si ustedes recuerdan, hay 2 tipos de aleaciones: sustitucional e intersticial. Los sustitucionales se llevan en materiales puros como es aluminio, titanio, níquel, cromo, y las aleaciones intersticiales se refieren a los tipos de acero, cómo se fabrican los aceros. Recuerden también que en una aleación sustitucional los radios atómicos de los elementos que vamos a unir son muy similares, varían en un 15% del radio atómico. Sin embargo, en las aleaciones intersticiales, el radio de los átomos que se van a colocar en los huecos, pues en realidad son más pequeños que el material base. Después de eso vamos a ver qué son los diagramas de fase. Recordando un poquito, pues los diagramas de fase se refieren principalmente al comportamiento de los materiales en función de la temperatura y de la aleación. Recordando que la aleación es la unión de más de 2 elementos para fabricar un material. ¿Por qué surgieron las aleaciones? Pues para mejorar las propiedades del material. Si ustedes recuerdan, en el eje de las X se encuentra la composición química de los elementos a unir, y en el eje de las Y se encuentran lo que es la temperatura. Todos los materiales se van a comportar de diferente manera, van a tener diferentes propiedades porque su composición química va a ser distinta. Después vimos el hierro, cómo se extrae del alto horno, de las menas, de los minerales. Y por último fue procesado en el alto horno, donde se separa lo que es el hierro puro de los contaminantes como es fósforo, silicio, tierra y entre otros elementos. Después pasa por el VOF, donde el VOF en realidad pues es una purificación del material. Y esa purificación pues ya ahí donde le agregamos elementos de aleación, y que es como va a designar o vamos a clasificar a los aceros. Los aceros se van a clasificar de acuerdo a lo que es, de acuerdo a la normativa AISI y SAE. AISI, Sociedad Americana del Acero y el Hierro, y la SAE, Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices. Bueno, ya como último el tema 3.4 nos vamos a referir a metales ferrosos, como son la clasificación de todos los aceros al carbono, de baja aleación, aceros inoxidables y para herramienta. Y por último vamos a ver las aleaciones no ferrosas, donde no que tenemos hierro, como es el cromo, níquel, titanio, vanadio y entre otros materiales. Si ustedes recuerdan, cada material tiene su aplicación para la fabricación ya de piezas terminadas o piezas mecánicas. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros vimos la vez pasada lo que es cómo se llama los tipos de aleaciones. Ya no me voy a meter tanto a
a qué es una aleación, pues porque ya lo sabemos. Si ustedes recuerdan, las aleaciones se diseñaron con la finalidad de incrementar las propiedades de los materiales. Se observaba que en realidad pues una aleación no soportaba las características para las cuales fue fabricado, por lo cual pues surgieron lo que son las aleaciones. Si ustedes recuerdan, las aleaciones existen diferentes tipos, con diferentes propiedades, lo cual pues a eso nos indica que pues nosotros a través de alguna composición química en específico, pues el material va a empezar a soportar las condiciones a la cual pues es sometido. Ya también les había dicho que todo cambia en la composición química. Cuando esta varía, va a cambiar su resistencia mecánica, su tenacidad, sus propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y mecánicas en general. Bueno, les mencioné que la aleación está formada por más de 2 elementos, y estos elementos principalmente lo podemos hacer de forma sustitucional, como se encuentra en el lado izquierdo, y intersticial del lado derecho. De forma sustitucional se lleva en materiales no ferrosos, y intersticial se lleva en los aceros. Es la manera como se fabrican estos materiales. Si ustedes recuerdan un poquito esto, pues ya lo hemos visto, ya lo vimos, nada más ya es un repaso que a ustedes les va a tocar también consultar y leer el PDF que ya está en la plataforma del Classroom. También tenemos que ver que una aleación sustitucional, quien lo va a activar en realidad va a ser el calor. Si nosotros llegamos hasta el punto en el cual los dos van a tender a formarse en estado líquido o transformarse al estado líquido, que es la capacidad calorífica del material, vamos a lograr unir y fabricar una aleación sustitucional, siempre y cuando los dos elementos tengan el radio atómico muy similar y su estructura cristalina también sea igual. Sin embargo, en los aceros, como se lleva de forma intersticial, el radio del carbono es más pequeño que el del hierro, por lo cual el carbono se introduce en los huecos o en los intersticios, provocando la fabricación de lo que son los aceros. Aquí les muestro la manera como se fabrica una aleación sustitucional, que también ya lo vimos en la clase de la unidad 1. Recordando que para que pueda unirse dos elementos de forma sustitucional, tenemos que principalmente saber que el radio atómico debe de variar un 15%. Si no varía, pues va a ser excelente la unión. La celda unitaria o las redes cristalinas, recordando un poco que hay 7 redes cristalinas y 14 redes de Bravais, lo vimos en la unidad 2. Estas redes cristalinas deben de ser muy similares para poder llevar la unión. Si los elementos poseen diferentes valencias, es probable que el metal de menor valencia sea el solvente. Si los elementos tienen entre sí una alta afinidad química, es más factible que formen un compuesto. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando nosotros mezclamos carbono y hierro, en ocasiones cuando ustedes ven en el microscopio óptico la metalografía, van a observar que la unión de estos dos elementos, carbono y hierro, formaron el acero. Y su microestructura van a ver perlita o ferrita o martensita, lo que les había mencionado la vez pasada. Esto va a generar que, si ustedes identifican en la superficie un punto negro, significa que en realidad ese punto negro puede ser un carburo de hierro, y se formó, es un compuesto muy diferente al material base, a lo que es el acero. Este carburo de hierro se forma debido a que la afinidad química es demasiado en ese punto, logrando formar compuestos diferentes al material. Esto que pues tiene también un defecto en el material. ¿Por qué razón? Pues porque el motivo
motivo es de que en esa zona el material sea más duro y tienda a fracturarse en ese punto. Las fases intermedias, pues es lo que les acabé de mencionar. Aquí se encuentra un diagrama de fase de una aleación cobre-níquel. Si ustedes observan, en el eje de las X está la composición química y en el eje de las Y está lo que es la temperatura. Si yo comparo una aleación 10%, si me pongo en el eje de las X donde está el 10, significa que tiene 10% de cobre y el resto es níquel. Significa que es 10% de cobre y 90% de níquel. ¿Eso qué ocasiona? Si yo elevo la temperatura a 200 Fahrenheit, el material tiende a fundirse a bajas temperaturas. Pero si yo tengo una aleación 50-50, significa que 50 de cobre y 50 de níquel, donde está el 50, la temperatura de fusión va a ser mayor a los 2000 Fahrenheit, por lo cual su comportamiento térmico es muy diferente, su punto de fusión es muy diferente, su composición química es muy diferente, sus propiedades mecánicas son muy distintas. El níquel lo que va a hacer al cobre es que lo va a endurecer, va a tender a que el cobre se vuelva más duro. Si el cobre es puro, recordando que no hay materiales puros al 100%, podría decir que es el 99.9% de cobre, este material va a ser maleable, se va a poder manipular, por lo cual pues, va a provocar que el material sea más suave. Por lo tanto, esto es lo que nos da el comportamiento de los materiales si nosotros queremos saber cuánto material sólido, en cuánto tiempo va a fundirse una aleación. No es lo mismo fundir puro cobre o fundir puro níquel. Para eso nos sirven los diagramas de fase. Y este diagrama de fase que les estoy mostrando, el cobre y el níquel corresponden a una aleación sustitucional porque es no ferrosa, no lleva hierro. Sin embargo, el diagrama hierro-carbono, el que les muestro a continuación, este diagrama es el que nos da el comportamiento de lo que son los materiales como son los aceros. En el eje de las X está la composición química de hierro y carbono y en el eje de las Y está la temperatura. Observen, si yo me coloco por debajo de la temperatura crítica inferior, que es A1, 723 grados centígrados, en esta zona va a prevalecer una fase ferrítica y una parte de carburo de hierro. Si yo lo elevo hasta arriba de la temperatura de 723, una aleación con 0.20% de carbono donde está el 2, significa que va a haber una transformación de fase y va a cambiar a una aleación austenítica más carburo de hierro. Del hierro alfa cambió a un hierro gamma. Y esto va a depender de la temperatura, de la composición química, de acuerdo en qué zona me coloque. Y vamos a lograr diferentes microconstituyentes en el acero debido a que tiene una propiedad muy importante llamada alotropía. Y la alotropía es el cambio de estructura debido a la temperatura aplicada. Y esto es lo que nos da el comportamiento de los diagramas de fase. Para cada material, para cada aleación existe su diagrama de fase. Ustedes pueden consultarlo en un libro, en un handbook, libro caliente de metalografías o de diagramas de fase de todos los materiales que ya están en la literatura. Esto es muy interesante para que ustedes puedan consultar y leer un poco. Todo esto lo que les estoy mencionando ya lo vimos en la unidad 1 y les mandé el PDF que antes de vacaciones, que también ya se encuentra en el Classroom. Si ustedes observan, van a ver que los materiales no ferrosos no son tan usados en ingeniería como los materiales ferrosos, los que dependen de lo que es el material, ¿cómo se llama? El material metálico. En este caso, pues les va a tocar a ustedes consultarlo en la literatura, en lo que es el libro de procesos, en la bibliografía que les envié al Classroom.
Aquí viene una aleación como es el cobre, manganeso, níquel, titanio y zinc. Son las aleaciones más usadas en ingeniería para la fabricación de productos terminados como son piezas mecánicas, reactores y entre muchos otros procesos. Entonces, esto es lo que quería yo mostrarles para que ustedes lo vayan canalizando. Entonces, aquí les voy a subir ya el video grabado de estos temas que ya vimos en la unidad 1 y lo van a complementar con el PDF que se encuentra en el Classroom, y ese PDF les va a servir para que ustedes complementen lo que les estoy diciendo. Entonces ya la clase está grabada. La tarea va a consistir en resolver un cuestionario, y este cuestionario va a ser su guía de estudio para el examen de esta unidad. Bueno, cualquier duda pues voy a estar al pendiente y me pueden preguntar si tienen alguna duda algún tema que no entiendan de esta unidad. Bueno, gracias. Bueno, William, oye, ¿por qué me preguntabas lo de la plática? Vamos a continuar con el curso de Ciencia y Ingeniería de Materiales con el tema de clasificación e importancia de los materiales. Recordando un poquito la clase anterior, nos habíamos quedado en que los aceros es una aleación, y una aleación es aquel material que está compuesto por más de dos elementos. Empezamos primeramente con lo que es el acero. Y el acero, pues, recordando un poquito, se obtiene de las menas o minerales que son extraídos de las minas, después es procesado en un alto horno, después es purificado en el DOF, y de acuerdo a la normativa IC y SAE, los clasificábamos como aceros de bajo carbono, de medio carbono y de alto carbono. Los aceros de bajo carbono pues eran menor al 0.2% de carbono, los aceros de medio carbono están entre 0.2 y 0.5% de carbono, y los aceros de alto carbono era arriba de 0.5. La semana que viene, pero ya me la habían pedido. Cuando estos aceros al carbono, de acuerdo a la normativa IC y SAE, si son quien clasifica los materiales, son normativas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, que es la SAE, y la Sociedad de Ensayos Americana de Ensayos Mecánicos, que es la IC. Estos dos organismos clasifican a los materiales de acuerdo a su composición química, como lo acabé de mencionar, especialmente en los aceros. Los aceros de bajo carbono, de medio carbono y alto carbono tienden a tener propiedades mecánicas muy bajas, por lo cual estos aceros, cuando queremos unirlos por soldadura, principalmente tienden a agrietarse, o cuando trabajan en caliente también estos tienden a agrietarse. ¿A qué le llamo trabajo en caliente? Y es cuando las piezas mecánicas no trabajan a la temperatura ambiente, sino trabajan por debajo de la temperatura de fusión. Ejemplo, el acero funde a 1545 grados. Estamos hablando que a la mitad de esa temperatura aproximadamente se le llama que están trabajando en caliente. Cuando vean la materia de procesos de fabricación, se van a dar cuenta que para poder fabricar barras, por ejemplo, sólidas, tubos, láminas o o moldes a través de los procesos de conformados, van a encontrar dos conceptos: conformado en caliente y conformado en frío. Cuando hablo de conformado en frío, significa que está por debajo de la mitad de la temperatura de fusión, y cuando hablo de proceso en caliente es cuando está por encima de la mitad de la temperatura de fusión del material. Entonces, entendiendo un poquito, debido a que los aceros al carbono, que los vimos la clase anterior,
y sabemos que cada uno de ellos se aplica para diferentes objetos, y debido a que no tienen propiedades mecánicas altas, surgen los aceros de baja aleación, y los aceros de baja aleación pues también contienen carbono y hierro, pero contienen un